Me llamo Jordan Wells. Tengo 41 años y, hasta esta mañana, creía entender la lealtad. 10 años. Ese fue el tiempo que le dediqué a Virenix Systems, una empresa de ciberseguridad que pasó de ser una oficina a medio alquilar en Commerce Street a ser una de las más importantes del centro de Dallas. Lo dediqué todo a ese lugar. Fines de semana, trasnochadas, cumpleaños perdidos. Mi sangre construyó la infraestructura que mantuvo a Virenix con vida. Entrené a la mitad del personal, guié a la otra mitad y me quedé mucho después de que otros hicieran las maletas y se fueran a casa. En esos pasillos, mi nombre tenía peso. El respeto no se daba, se ganaba. Me lo gané. Lo llevaba como una segunda piel. Y hoy, me lo arrancaron en 5 minutos. Me desperté pensando que era solo otra evaluación de desempeño. Normal. ¿Rutina? Incluso planché mi mejor camisa y lustraba mis zapatos. Una estúpida parte de mí ansiaba la pequeña dignidad de verme impecable. Le di un beso de despedida a Bianca. Apenas levantó la vista del teléfono y condujo los 23 minutos hasta el centro, con la radio baja y la mente ya dándole vueltas a las propuestas de proyectos. Ni siquiera me inmuté cuando la recepcionista, Jordan, de Recursos Humanos, me dijo que la revisión se había trasladado arriba, a la sala de juntas ejecutiva. Un espacio más grande, quizá la vieja tradición de Albert. Pero en cuanto crucé aquella gruesa puerta de cristal, supe que algo andaba mal. Camille estaba sentada a la cabecera de la larga mesa pulida, con las piernas cruzadas como una reina contemplando a su corte. Su blazer era un poco demasiado elegante, su sonrisa un poco demasiado amplia. Y justo a su lado, descansando con una taza de café como si estuviera en un brunch dominical, estaba Bianca. Mi esposa. Mi supuesta compañera. No me sonrió. Ni siquiera asintió. Simplemente levantó su copa en un brindis fingido, como diciendo, bienvenidos a su ejecución. Apenas tuve tiempo de percibir el cambio en el aire, la intensa tensión que me apretaba la piel, antes de que Camille se recostara y lo dijera, con naturalidad, como si nada. Estás despedido, dijo, con la voz desbordando satisfacción. Efecto inmediato. Mi novio necesita tu puesto. Despeja tu escritorio hoy. Por un instante, el mundo se detuvo. Como si alguien me hubiera quitado todo el oxígeno de la habitación y me hubiera dejado sin peso, abandonada. Parpadeé, estúpidamente, intentando comprender lo que había oído. No lo entendía. No era un descenso. Esto no era una advertencia. Era un exilio, entregado con una sonrisa. En Bianca, Bianca simplemente rió. No es una risa nerviosa. No es una risa de horror, de, Dios mío, ¿qué pasa? Es una risa cruel. Bajo. Divertida, como si hubiera estado esperando esto. Como si hubiera disfrutado el momento en que me tiraron por el precipicio. Se recostó en su silla, observándome como un cazador observa a un animal atrapado forcejeando. Abrí la boca, las palabras se me agolpaban en la garganta, pero no se me ocurrió nada inteligente. ¿Qué podía decir? ¿Suplicar? ¿Discutir? ¿Exigir una explicación? No iba a darles esa satisfacción. Me habían criado mejor. Mi padre siempre decía que el peor momento de un hombre no era cuando perdía, sino cuando perdía su orgullo. Así que me quedé allí parado, con los puños apretados a los costados y la mandíbula tan apretada que me dolían los dientes. Camille deslizó una carpeta manila sobre la mesa. Recursos Humanos tiene tu documentación de despido. Te escoltará seguridad para evitar cualquier problema. Problemas. Como si fuera un elemento inestable que tuvieran que neutralizar. Travis se mudará a tu oficina, añadió, casi con regocijo. Travis. Su novio. Un perfil de LinkedIn humano, todo ostentación y nada de profundidad. El tipo de hombre que creía que el carisma podía reemplazar a la competencia. Lo vi una vez en una fiesta de Navidad. Bebía demasiado bourbon y presumía de criptomonedas que no entendía. Y ahora estaba consiguiendo todo lo que yo había construido. Asentí levemente, mecánicamente, porque cualquier otra cosa me habría dejado en el suelo delante de ellos. Di media vuelta y salí. La puerta se cerró con un clic tras mí,
con un chasquido que sonó como la tapa de un ataúd al cerrarse. El pasillo se extendía largo y silencioso ante mí. Pasé junto a escritorios que había ayudado a diseñar, junto a empleados a los que había formado, junto a premios por los que había perdido la vida. Algunas cabezas se giraron, algunas con los ojos abiertos, otras apartadas deliberadamente. Lo sabían. Lo habían oído. Las noticias corrían más rápido que la luz en oficinas como esta. Los susurros me seguían como fantasmas. Jordan, de Recursos Humanos, bendita sea, no me miró a los ojos cuando me acompañó en el ascensor. Dijo algo, tal vez, lo siento, o tal vez solo una disculpa entrecortada, pero apenas lo percibí. Me quedé rígido mientras el ascensor bajaba lentamente a la planta principal, sacándome del imperio que ayudé a construir. Un hombre depuesto sin juicio. Afuera, el sol de Dallas brillaba demasiado fuerte, haciendo que todo se viera nítido en los bordes. Crucé la calle en piloto automático, encontrando mi coche sin mirar. Me temblaban las manos al meter la llave en el contacto. Me quedé allí sentado un buen rato, con el motor zumbando debajo de mí, intentando decidir si gritar, golpear el volante o simplemente quedarme allí sentado y disolverme. En cambio, no hice nada de eso. Porque en lo más profundo de mi mente, un recuerdo afloró. Un sobresellado. La mano arrugada de Albert lo apretó contra la mía hace 3 años, con voz grave y seria. Guarda esto. Si llega el día en que la empresa olvide quién la construyó, sabrás qué hacer. Me quedé mirando la torre de cristal de Vironix, con sus ventanas pulidas brillando contra el cielo. Creyeron que se habían reído de mí y me habían echado del edificio, pero no sabían que aún tenía una llave escondida en el bolsillo trasero y que la puerta aún no estaba cerrada. El regreso al edificio fue como entrar en un horno. Sabía que cada mirada era una chispa que podía encender el chisme. Jordan, de Recursos Humanos, permaneció a mi lado, profesional pero tensa, con las manos aferradas a un portapapeles como si pudiera protegerla de la tormenta que se desataba a nuestras espaldas. Mantuve la cabeza alta, con el rostro inmóvil, incluso mientras los susurros se hacían más fuertes. Uno pensaría que después de una década construyendo este lugar, después de noches durmiendo en la silla de mi oficina para cumplir plazos imposibles, al menos merecería un poco de dignidad. Pero aquí, la dignidad era tan prescindible como el grupo de seguridad de ayer. Cruzamos el espacio abierto, cada paso era un golpe sordo en mis oídos. El suelo había cambiado en el último año, los cambios de Camille, mamparas de cristal por todas partes. Pura transparencia y nada de confianza. Pequeños reinos de cubículos donde la gente fingía no notar la traición cuando pasaba pavoneándose. Las miradas se dirigían hacia mí y luego se apartaban con la misma rapidez. Algunos parecían avergonzados. La mayoría parecía asustada. Temían que si mostraban compasión, serían los siguientes. El novio de Camille, Travis, ya estaba allí. Estaba de pie frente a lo que solía ser mi oficina, con una mano metida en el bolsillo de un traje de diseñador que probablemente costaba más que todo mi guardarropa. Llevaba el pelo engominado hacia atrás y una sonrisa perezosa, como la de alguien que se prepara para recibir un premio que no se ha ganado. Disminuí la velocidad al acercarnos a la puerta de cristal. Mi oficina. Mi silla. Mis fotos. Me miró, levantó la mano en un gesto de saludo y dijo, gracias por animarme, amigo. No dije nada. Lo miré fijamente durante un segundo largo y abrasador, memorizando la inclinación de su barbilla, la forma en que creía haber ganado algo real. Luego me giré, abrí la puerta de mi antigua oficina por última vez y entré. Todo seguía allí. Mi diploma está en la pared. Mis premios están perfectamente alineados en el estante. La foto enmarcada de mi padre estrechándome la mano el día que me ascendieron a director de infraestructura. Tragué saliva con dificultad. Tenía la garganta seca y las manos más frías de lo debido. Agarré una caja de la esquina y empecé a empacar. Me moví mecánicamente, con cuidado. No iba a darles el espectáculo que querían, nada de portazos, ni maldiciones, ni escenas desesperadas. Cada memoria USB, cada foto enmarcada, cada pequeño trocito de la vida que había construido aquí, se deslizó en la caja con una silenciosa firmeza que hizo resonar la habitación. Mi equipo. Dios mío, mi equipo. Los vi asomándose por encima de sus monitores, jóvenes programadores,
Analistas e ingenieros que solían asistir a mis charlas informales sobre redundancia de firewall y optimización de defensa en la nube. Algunos parecían destrozados. Otros ni siquiera se atrevieron a mirar. No los culpé. En un lugar dominado por el miedo, la compasión era un lastre. Me agaché para vaciar el cajón de abajo, el que la mayoría olvidaba. Fue entonces cuando mis dedos rozaron algo pegado con cinta adhesiva debajo de la bandeja del teclado, algo que había dejado allí a propósito. Un sobremanila sellado. Llevaba 3 años ahí, intacto. Lo saqué, con el corazón latiéndome con tanta fuerza que me resonaban las costillas. El sobre parecía más pesado de lo debido. Dentro había un documento grueso, oficial y notariado. El último regalo que me dio Albert Méndez, el fundador de Vironix, antes de dimitir. Recordé el peso de su mano sobre mi hombro cuando me la entregó. Su voz era áspera por la edad, pero aguda y decidida. Hay constructores y hay compradores, Jordan. Los constructores se desviven por algo real. Los compradores solo alquilan el espacio hasta que lo destrozan. Si olvidan quién lo construyó, recuérdeselo. Metí el sobre en el bolsillo interior de mi chaqueta, sintiendo sus bordes presionarme el pecho como una navaja. Al otro lado del pasillo, Travis ya estaba recostado en mi silla, riéndose de algo en su teléfono. Camille estaba justo dentro de la oficina, con los brazos cruzados y un brillo de triunfo en los ojos. Bianca también estaba allí, tomando otro café, como si fuera otra tarde de ocio. Se me revolvió el estómago, pero lo tragué. La rabia solo les serviría. Ahora tenía algo mejor. Empaqué mis últimas cosas, cerré la caja y me puse de pie. Jordan, de Recursos Humanos, se movió torpemente, claramente desconcertado por el guión. No sabía cómo acompañar a un hombre que no estuviera roto. Asentí y eché un último vistazo a mi alrededor. Cada roce en el escritorio, cada arruga en la silla de cuero, cada ruido en el marco de la puerta, no eran hilo dental. Eran historia. Mi historia. Y la historia no la borra una directora ejecutiva engreída y su perrito faldero. Salí sin decir palabra. Que pensaran que habían ganado. Que se rieran. Mientras las puertas del ascensor se cerraban, impidiendo ver la planta que una vez había gobernado, metí la mano en la chaqueta y volví a tocar el sobre, asegurándome de que era real. Los documentos de transferencia legal, que me nombraban accionista mayoritario de Virenix a través de una sociedad de responsabilidad limitada silenciosa creada por Albert. La propiedad oculta en un fideicomiso, que solo se revelaría si la dirección se desviaba del camino del constructor. Camille había construido su imperio sobre la arrogancia. Travis había cimentado sus ambiciones sobre la nada. Bianca había cimentado su traición sobre el aburrimiento. Todos olvidaron lo único que Albert me había confiado: la estructura de una empresa importa más que el brillo de un título. Afuera, el sol seguía cayendo sin piedad. Cargué la caja en el maletero del coche, me puse al volante y me miré en el espejo retrovisor. No vi a un hombre que lo había perdido todo. Vi a un hombre que estaba a punto de recordarles exactamente quién era. Y esta vez, no estaba construyendo para ellos. Estaba construyendo para mí mismo. El viaje a la oficina de Félix Roe se me hizo más largo de lo debido. Quizás porque cada semáforo parecía detenerme como una advertencia silenciosa. Quizás porque mi mente no dejaba de revivir la sonrisa de Camille al despedirme, la risa de Bianca que se había enroscado en el aire como humo tras un incendio. Apreté el volante con tanta fuerza que los nudillos palidecieron. El sobresellado reposaba en el asiento del copiloto, cargado de un significado que no había apreciado del todo hasta ahora. La oficina de Félix estaba escondida en un discreto edificio gris del centro. Sin ostentación. Sin alardes. Solo había un cartel dorado junto a la puerta que decía: Roe and Associates, abogados. Empujé la puerta y la recepcionista, una mujer de mirada penetrante llamada Tess, me saludó con un leve gesto de reconocimiento. No hizo preguntas. Félix le había dejado claro a todo su personal que, cuando Jordan Wells entró con ese sobre, lo había dejado todo. Félix me esperaba en su despacho, recostado en una silla de cuero agrietada que parecía tan viejo como él. 50, tal vez 55, con una línea de cabello cada vez más fina y una mente indomable. Me hizo señas para que entrara antes de que siquiera pudiera hablar.
Por fin te has decidido a usarlo, dijo, tamborileando con un dedo en el espacio vacío de su escritorio como si llevara años esperándome. Deslicé el sobre por la madera. Hoy era el día, dije en voz baja, controlada. Félix rompió el sello con una precisión que sugería que había ensayado este momento mentalmente una docena de veces. Sacó los documentos y los hojeó lentamente. Sus labios se movían en silencio mientras leía, comprobando cada línea. Después de unos minutos, asintió. Está todo aquí. Transferencia de la propiedad mayoritaria a Jordan Wells a través del Evergreen Trust. Vigente hace 3 años, se mantiene en reserva silenciosa a menos que la dirección de la empresa se desvíe de los principios fundadores. Me miró. Soy agudo. ¿Entiendes lo que esto significa, verdad? Me recosté en la silla frente a él, sintiendo la tensión en mis hombros por primera vez. Soy el dueño de Vironix, dije. No tengo que rogar por un lugar en su mesa. Yo mismo construí la maldita mesa. Félix sonrió con tristeza. Exactamente. Y tiene todo el derecho legal de aplicar medidas correctivas. Incluso, si es necesario, solicitar una revisión de emergencia de la junta directiva para destituir a la actual dirección ejecutiva. Asentí lentamente, sintiendo el peso sobre mi pecho. Esto no era una fantasía. No era un sueño insignificante de venganza. Esto era real. Tangible. Ya podía ver la reacción en cadena que desencadenaría, el pánico en los ojos de Camille al darse cuenta de que el suelo bajo sus tacones estaba a punto de desaparecer. Quiero reservar la sala de juntas hoy, dije. Reunión de emergencia. A las 3. La sonrisa de Félix se ensanchó. Ya te llevo delante. Llamé a Verónica Liu esta mañana. Sigue en la junta y sigue furiosa por cómo ha estado manejando Camille las cosas. Te apoyará. Solté un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Verónica había sido una de las socias originales de Albert, astuta, honorable y absolutamente despiadada cuando olía a incompetencia. Si ella estaba de mi lado, la mitad de la batalla ya estaba ganada. Félix empezó a redactar la convocatoria oficial mientras yo le escribía a Jordan desde Recursos Humanos. Breve y sencillo. Reunión de emergencia de la Junta Directiva. 3 de la tarde. Derechos de los accionistas. Jordan Wells. La respuesta llegó más rápido de lo esperado. Entendido. Nos coordinaremos. Me recosté, mirando por la ventana el horizonte de Dallas, asimilando todo. Hace menos de 6 horas, era un hombre despojado de su título, su cargo, su dignidad. ¿Ahora? Ahora era una tormenta en el horizonte, y ellos no tenían ni idea de qué se avecinaba. Pensé en Travis, el novio de Camille, recostado en mi silla como un rey en un castillo que no construyó. Pensé en Bianca, viéndome humillada y riéndose como si no fuera más que el chiste de un brunch. Pensé en cada noche, en cada fallo de emergencia del servidor que había arreglado a las 3 de la madrugada sin dar las gracias. Pensé en Albert, el anciano que había construido Vironix con solo un sueño y una laptop destartalada, confiando en mí para protegerlo cuando él ya no pudiera. No volvía solo por mí. Regresaba por el alma de la empresa. Por cada programador en una oficina sin ventanas que realmente creía en lo que estábamos construyendo. Por cada becario que se quedaba hasta tarde porque amaba su trabajo. Para el conserje que se enorgullecía de tener pisos pulidos y salas de conferencias limpias porque sabía que importaba. Merecían algo mejor que ser gobernados por la arrogancia y el nepotismo. A las 2:45, entré al estacionamiento de Vironix. Esta vez no traje una caja. No traje resignación ni vergüenza. Traje la verdad, sellada en jerga legal y firmada por el hombre que más importaba. Entré al vestíbulo y la recepcionista abrió los ojos como platos al verme. No había personal de seguridad esperándome para salir. Hoy no. El ascensor fue silencioso, salvo por el suave zumbido de la electricidad. Al abrirse las puertas en la planta ejecutiva, me ajusté la chaqueta y enderecé los hombros. Fuera de la sala de juntas, oía voces bajas, confusas y ansiosas. Aún no lo sabían. Estaban a punto de saberlo. Abrí las puertas y entré. Camilla estaba sentada a la cabecera de la mesa, con Travis recostado a su lado, con una sonrisa de suficiencia en el rostro.
Bianca se sentó unas sillas más allá, hojeando su teléfono como si todo esto fuera aburrido, inevitable. Los miembros de la mesa se giraron para mirarme, con la sorpresa reflejada en sus ojos. No lo dudé. No le di tiempo a nadie a interrumpirme. Caminé directo a la cabecera de la mesa, dejé los documentos de propiedad con sumo cuidado y dije, comencemos. La sala de juntas estaba sumida en un silencio profundo, de esos que no solo flotaban en el aire, sino que te oprimían el pecho y te hacían respirar con dificultad. Sentí la tensión crecer al dejar la carpeta en el centro de la reluciente mesa de caoba. Camille se removió en la silla, y su sonrisa se desvaneció apenas un instante. Travis se encorvaba con esa arrogancia insoportable, golpeando el pie contra la madera pulida como si estuviera aburrido, como si fuera demasiado intocable para que le importara. Bianca ni siquiera levantó la vista del teléfono. No me apresuré. Saqué los documentos con deliberada lentitud, colocándolos horizontalmente para que todos los vieran. Luego miré a mi alrededor, a Kenneth Osei, el miembro principal de la junta con fama de leer las finanzas como si fueran novelas de misterio, a Verónica Liu, siempre perspicaz y atenta, a Diane Keller, la consejera general que valoraba los contratos férreos por encima de la lealtad a cualquier ejecutivo. Todos estaban allí. Todos estaban mirando. Estoy solicitando una revisión de emergencia de los accionistas, dije con voz firme. Basándome en los documentos de transferencia de propiedad autorizados por Albert Méndez, con fecha de hace 3 años, Camille soltó una suave carcajada, más aliento que sonido. Estás bromeando, dijo ella. Su voz tenía ahora ese tono quebradizo, una fina fractura que atravesaba la arrogancia. Negué con la cabeza una vez. No es broma. Eficaz ante el fracaso del liderazgo ejecutivo en mantener los principios fundadores. El liderazgo, que, dejé la frase en el aire un instante, saboreándola, claramente se ha descarrilado. Verónica ya estaba buscando los documentos. Diane también se inclinó hacia adelante, leyendo por encima del hombro. Kenneth sacó sus gafas, balanceándolas sobre su nariz, analizando cada palabra como si le fuera la vida en ello. Durante un largo minuto, los únicos sonidos fueron el movimiento de papeles y el clic del bolígrafo de Diane contra la mesa. Camille se recostó, cruzándose de brazos. Esto es absurdo. Estás fanfarroneando. Albert jamás te habría dado el control. No sobre mí. No por la familia de Bianca. Bianca finalmente levantó la vista al oír eso, con expresión indescifrable, como si estuviera sopesando si era mejor aliarse con Camille o distanciarse por si el barco estaba a punto de hundirse. Mantuve la vista fija en el tablero. Revisa las firmas. Revisa las fechas. Revisa la notarización. Está todo ahí. Y por si alguien lo duda, Felix Rowe espera abajo con los documentos originales del fideicomiso y las declaraciones juradas de los testigos. Travis rió entre dientes, en voz baja y con desdén. ¿Y qué? Eres un nerd con una carpeta. No pasa nada. Me volví hacia él, lenta y deliberadamente. Eres el tipo sin cualificaciones que creía poder sentarse en la silla de un director como si fuera un taburete. No eres constructor, Travis. Eres comprador. Y lo que pasa con los compradores es que no duran cuando los cimientos empiezan a resquebrajarse. Se sonrojó, pero permaneció desplomado en su asiento, murmurando algo en voz baja. Diane se aclaró la garganta. Los documentos son legítimos. Reconozco la firma de Albert, lo que es más importante, las condiciones son claras. Jordan está en su derecho de convocar esta reunión. Kenneth se ajustó las gafas, su voz sonó grave al hablar. ¿Por eso lo despediste, Camille? ¿Para hacer espacio para esto? Señaló vagamente a Travis, con un tono de disgusto evidente. Camille se levantó y su silla chirrió contra el suelo. Esto es una trampa. Él lo ha estado planeando. Está amargado. Está intentando desmantelar la empresa porque no pudo manejar el cambio. Me quedé sentado, tranquilo, controlado. No. Dije en voz baja. Estoy intentando salvarlo. Has olvidado para qué se creó Virenix. Lo has convertido en un patio de recreo para tus amigos y familiares. Lo estás desangrando. Camille apretó los puños a los costados. No eres más que un mono tecnológico del que Albert se apiadó.
Y, sin embargo, dijo Verónica bruscamente, poniéndose de pie, él es el único en esta sala que recuerda por qué se fundó Virenix. Innovación. Integridad. Lealtad a la misión por encima del ego. La temperatura en la sala cambió. Los miembros de la junta intercambiaron miradas, y las conversaciones silenciosas se transmitieron entre ellos como si fueran electricidad. La lealtad que Camille creía tener no era lealtad en absoluto. Era conveniencia. Y ahora, la comodidad se le escapaba de las manos. Por fin me puse de pie, no para mirarlos con desprecio, sino para mirarlos a los ojos. No estoy aquí para destruir a Virenix, dije. Estoy aquí para reconstruirlo. Para protegerlo de quienes creen que el liderazgo es algo que se hereda como una reliquia familiar. No lo es. Te lo ganas. Todos los días. Puse una segunda carpeta sobre la mesa, esta más pesada, más gruesa. El rostro de Camille palideció incluso antes de que yo hablara. Esta es una auditoría forense preliminar de los gastos de Camille desde que asumió como directora ejecutiva. 11 millones de dólares desviados a retiros privados, consultoras inexistentes y bonificaciones no autorizadas. Todo rastreable. La habitación estaba en un silencio sepulcral. Diane hojeaba las páginas, con el rostro endurecido a cada segundo. Kenneth maldijo en voz baja. Verónica volvió a sentarse, lenta y pausadamente, como si se estuviera preparando para un ajuste de cuentas. Camille retrocedió un paso, con la voz ahora estridente. No puedes probarlo. Nosotros sí, dijo Diane con severidad. Y lo haremos. Bianca se removió incómoda en su asiento, lanzando una mirada a Camille que indicaba que ya estaba calculando cuánto daño colateral podría sobrevivir. Retrocedí un paso, dándoles espacio para reaccionar. No necesitaba insistir en el asunto. La evidencia me ayudó a entender eso. La junta directiva ya no me miraba con recelo. Miraban a Camille como si fuera una bomba que no sabían que estaba explotando. El silencio se prolongó, denso y sofocante. Y entonces Kenneth habló, su voz atravesando la tensión. Propuse que votáramos sobre la destitución inmediata de Camille Wells como directora ejecutiva. Diane lo secundó sin dudarlo. Camille se giró hacia Bianca, pero ésta no se movió ni habló. Ahora estaba sola. Y ella lo sabía. La voz de Kenneth flotaba en el aire como un martillo a punto de caer. Una moción para destituir a Camille como directora ejecutiva. Ya era oficial, no solo ira, ni solo incredulidad, sino un llamado a la acción incluido en los estatutos de la propia empresa. Camille abrió la boca en señal de protesta, pero no emitió ningún sonido. Miró a su alrededor, recorriendo con la mirada los rostros, desesperada por encontrar un salvavidas que no estaba allí. Diane se inclinó hacia adelante, formal y serena, con las manos cuidadosamente entrelazadas sobre la mesa. La moción ha sido secundada. De acuerdo con el procedimiento de gobierno corporativo, procede votar. Todos los que estén a favor de la eliminación, por favor, levanten la mano. Por un segundo, nadie se movió. El mundo parecía pender de un hilo. Entonces la mano de Kenneth subió, lenta pero firme. La de Verónica la siguió sin dudarlo. Luego la de Diane. 1 a 1, los demás siguieron el ejemplo hasta que 7 manos se alzaron, claras e innegables. 7 a 0. Camille retrocedió un paso, como si la fuerza del momento la hubiera golpeado físicamente. Su rostro se sonrojó profundamente, su mandíbula temblaba de una rabia incontenible. Bianca se quedó paralizada, agarrando el borde de la mesa con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, pero no se movió para defender a su hermana. Ni siquiera la miró. Esto es un golpe de estado, susurró Camille con voz temblorosa. Esto es ilegal. Los demandaré a todos. Puedes intentarlo, dijo Diane con frialdad, mientras tomaba notas en un bloc. Pero los documentos son claros. La mala conducta financiera está documentada. La transferencia de propiedad es legalmente vinculante. Y ahora ya no eres el director ejecutivo. Kenneth se volvió hacia mí. Jordan, como accionista mayoritario, tienes derecho a nombrar un liderazgo interino en espera de una votación definitiva. Asentí una vez, lentamente, como si la moción tuviera peso, porque así era. Este no era un trono que se pudiera usurpar.
Fue una responsabilidad que se le devolvió a alguien que, para empezar, nunca debió ser destituido. Acepto, dije simplemente. Con efecto inmediato, seré el director ejecutivo interino. Mi primera directiva será una auditoría forense completa del mandato de Camille y la recuperación de todos los fondos malversados. Camille rió, una risa áspera y amarga que cortó el aire como un cristal roto. ¿Crees que esto se acabó? ¿Crees que solo porque tienes unos cuantos papeles y unos cuantos cobardes alzando la mano, ganas? La miré a los ojos sin pestañear. No, Camille. Gané porque olvidaste la primera regla que Albert nos enseñó. Liderazgo es administración. Abusaste de él. Lo perdiste. Y ahora estás acabado. Bianca finalmente habló, con voz baja y tensa. Jordan, por favor, no lleves esto a los tribunales. No lo arruines todo. Arreglemos esto en silencio. Incliné la cabeza ligeramente, observándola. Antes, habría dado cualquier cosa por oírla pedirme algo para sentirme necesitada, incluida. ¿Pero ahora? Sus palabras me parecieron huecas. No había movido un dedo mientras su hermana me humillaba. No había dicho ni una palabra cuando se rieron. La miré un buen rato antes de responder. La auditoría procederá. Si Camille coopera, si se devuelven los fondos robados, si se cede el acceso pacíficamente, podremos evitar más vergüenza pública. ¿Y si no lo hacemos? Espetó Camille, desafiante hasta el final. Entonces intervienen las autoridades, dijo Diane bruscamente. Y créeme, Camille, serán mucho menos amables de lo que estamos siendo nosotros ahora. El silencio que siguió fue demoledor. Las fosas nasales de Camille se dilataron. Su pecho se agitaba con respiraciones furiosas y superficiales. Travis, que hasta entonces había permanecido en silencio, extendió la mano y tiró de su manga con suavidad, intentando guiarla hacia la puerta. Por un instante, pareció que iba a arremeter, a armar una escena escandalosa. Pero entonces, el instinto de supervivencia se apoderó de ella. Sin decir una palabra más, Camille giró sobre sus talones y salió furiosa de la sala de juntas. Las puertas se abrieron y cerraron de golpe tras ella como los últimos toques de un tambor de guerra. Travis se quedó un momento más, con la mirada fija en que quería decir algo, quizá una disculpa, quizá un insulto. Pero al final, simplemente la siguió, cabizbajo y con los hombros hundidos. Una marioneta derrotada sin su titiritero. Bianca permaneció paralizada un instante más, con los ojos abiertos y vidriosos, como si aún no pudiera creer lo que acababa de suceder. Luego, en silencio, se levantó también, recogió su bolso y salió sin mirar atrás. Y así, desaparecieron. La sala de juntas pareció exhalar cuando la puerta se cerró tras ellos. La tensión, el miedo, las falsas alianzas, todo se desvaneció, dejando solo la estructura de lo que Byron Hicks había sido y de lo que podría volver a ser. Verónica se recostó en su silla, mirándome fijamente. Impresionante, dijo. Albert estaría orgulloso. Se me hizo un nudo en la garganta, pero lo tragué. Aún quedaba mucho por hacer. Aún no hemos terminado, dije. Tenemos que arreglar el desastre. Restaurar la confianza. Reconstruir desde cero si es necesario. Kenneth asintió, con el rostro canoso serio. Estamos contigo, Jordan. Manos a la obra. Reuní los documentos en una pila ordenada, sintiendo su peso y la responsabilidad que representaban. Esto no era venganza. No era ego. Era administración, tal como había dicho Albert. Proteger algo que valía la pena salvar, incluso cuando todos los demás lo habían desestimado. Me giré hacia las ventanas, contemplando el horizonte de Dallas. La ciudad se extendía bajo un sol abrasador de última hora de la tarde. Ya no parecía tan intimidante. Parecía un desafío para el que por fin estaba listo. La guerra no había terminado. ¿Pero la primera batalla? La acababa de ganar. La sala de juntas olía ligeramente a agua derramada y a algo más intenso, a miedo, tal vez, o a lo que fuera que se aferraba a un lugar donde el futuro de alguien acababa de ser arrebatado. Me quedé de pie, firme, mientras Kenneth se aclaraba la garganta y se disponía a formalizar la votación. La reunión no había terminado.
Los procedimientos seguían importando, incluso cuando todo se sentía abrasador y en carne viva. He propuesto ratificar oficialmente a Jordan Wells como director ejecutivo interino, dijo Kenneth, y su voz resonó por toda la sala con la firmeza de quien planta una bandera. Segundo, dijo Diane sin siquiera mirar la silla vacía de Camille. No era una conversación. Nada de debates susurrados. Nada de miradas de reojo calculando política. La Junta volvió a levantar la mano unánimemente, y por primera vez en meses, quizá más, no parecía una sala de juntas en absoluto. Parecía una reunión de gente a la que realmente le importaba su responsabilidad. Verónica se levantó de la silla y cruzó la sala hacia mí. No me ofreció la mano. Simplemente dijo, ahora es tuyo. No lo desperdicies. Le hice un gesto con la cabeza, breve pero lleno de algo más pesado que la gratitud. No lo haré. Fuera de las paredes de cristal de la sala de juntas, el suelo de la oficina bullía con un movimiento silencioso. El personal se movía nervioso, asomándose a las puertas cerradas, intentando reconstruir lo que acababa de suceder a partir de la más mínima pista. Las noticias no tardaban en difundirse en lugares como este. Se movían más rápido que una cadena de noticias en declive. Abrí yo mismo las puertas de la sala de juntas y salí a ese silencio cargado. Las cabezas se giraron. Las conversaciones se interrumpieron torpemente. Los miré a los ojos, uno por uno, y les ofrecí algo simple, algo que no habían visto en mucho tiempo. Liderazgo sereno. Sin alardes. Sin ostentación de poder. Solo presencia. Fue suficiente para estabilizar el suelo, solo un poco. Jordan, de Recursos Humanos, apareció a mi lado. Su expresión era una máscara tensa de profesionalismo. Me entregó una carpeta delgada. Tus documentos oficiales de cita. Además, seguridad ya escoltó a Camille y Travis fuera del recinto. Sus credenciales de acceso han sido desactivadas. Gracias, dije. Envíenme un correo electrónico a todo el personal. Directo. Algo así como, cambio de liderazgo con efecto inmediato. Jordan Wells fue nombrado director general interino. Las operaciones continúan con normalidad. Asintió con firmeza, sacando ya su tableta para escribir. Mientras ella se alejaba, Kenneth se reunió conmigo en la puerta, observando la oficina como un general que inspecciona un campo de batalla devastado. Tienen miedo, dijo en voz baja. Aún no saben si es seguro tener esperanza. Sí, lo es, dije. Pero la esperanza no basta. Necesitan verlo. Y lo decía en serio. No se trataba de un título. No se trataba de vengarme ni de restaurar el sueño de Albert. Se trataba de la gente. Los programadores, encorvados sobre las terminales hasta altas horas de la noche. Los equipos de seguridad, corrigiendo vulnerabilidades antes de que los atacantes pudieran encontrarlas. El personal administrativo que mantenía el sistema funcionando sin ningún problema. Eran los auténticos Vironics. Y merecían algo mejor de lo que les habían dado estos últimos años. Pasé la siguiente hora en acción, no en palabras. Primero me reuní con Diane y le definí los pasos inmediatos para que la auditoría forense continuara sin interrupción. Todas las cuentas que Camille había tocado debían ser congeladas y revisadas. Se volvió a verificar la relación con cada proveedor. Sin excepciones. Sin excusas. Luego contraté a Verónica y Kenneth para formar un comité de operaciones de emergencia, compuesto exclusivamente por veteranos de confianza. Supervisarían todos los departamentos, entrevistarían a los gerentes y reconstruirían las líneas jerárquicas, que se habían visto distorsionadas por el favoritismo y el amiguismo. El trabajo no era glamuroso. No era algo que apareciera en los titulares ni que encajara a la perfección en una charla TED. Era tedioso, lento y agotador. Pero lo importante era el trabajo. Para cuando la noche se cernía sobre el horizonte de Dallas, la oficina se había vaciado, dejando solo el zumbido del personal de limpieza y el eco ocasional de una puerta cerrándose al final del pasillo. Me quedé solo en mi nueva, la vieja, oficina de Albert, mirando a través del cristal. Los muebles eran diferentes ahora. Camille había redecorado con mármol frío y cromo elegante. Estéril. Impersonal. No encajaba con el espíritu de la empresa.
Tomé nota mental de cambiarlo pronto. Me giré hacia el enorme escritorio de nogal, recorriendo la superficie con los dedos. Detrás, escondido a la sombra de una estantería, había algo pequeño, casi oculto. Me acerqué y lo encontré. Una silla de cuero desgastada. No era la monstruosidad brillante que Camille había instalado para presumir. Era vieja. Estaba llena de cicatrices. De verdad. Pasé la mano por el reposabrazos y lo encontré. Una talla, pequeña y casi invisible a menos que supieras mirar. Para palabras, grabadas profundamente y torcidas como por una navaja. Construye algo que perdure. La letra de Albert. Me senté lentamente, sintiendo el crujido del cuero desgastado bajo mí, y algo se movió dentro de mi pecho, un peso que se asentó en su lugar, pesado y sólido, pero correcto. No estaba sentado solo en la silla de un director ejecutivo. Estaba sentado en una promesa. Un legado. Y tenía la intención de conservarlo. El intercomunicador vibró suavemente y se oyó la voz de Jordan. Señor. Kenneth y Verónica quisieran hablar un momento si tienen un momento. Sonreí levemente. Señor. Todavía me sonaba extraño. Que pasen, dije. Al entrar, con carpetas, preguntas e ideas, me di cuenta de que el verdadero trabajo no era recuperar la empresa. El verdadero trabajo estaba a punto de comenzar. Y no le tenía miedo. Ya no. El sol ya se había ocultado cuando por fin me recosté en la vieja silla de Albert y me permití un momento de respiro. La oficina estaba en silencio, la energía caótica del día se había disipado, dejando solo el suave zumbido de los aparatos electrónicos y el sordo rumor de la ciudad tras las paredes de cristal. Por primera vez desde la emboscada de la mañana, podía pensar con claridad, sin que la adrenalina me nublara cada decisión. Y me di cuenta de algo simple: Camille y Travis habían dejado un desastre mayor del que nadie se había atrevido a imaginar. Kenneth y Verónica estaban sentados frente a mí, ambos estudiando a fondo gruesas carpetas llenas de hallazgos preliminares de auditoría. Fraude. Malversación de fondos. Consultoras fantasma. Malversación de fondos de clientes. Camille no solo había administrado mal la empresa, sino que la había usado como su cajero automático personal. Travis también, por lo que parecía, había disfrutado de las ventajas sin pensárselo dos veces. Jets privados disfrazados de viajes de proveedores, cenas suntuosas facturadas a presupuestos de marketing, retiros estratégicos completos que nunca se materializaron. La habitación olía ligeramente al café de la noche que alguien había traído, su amargura se extendía por el aire como una campana de alarma silenciosa. No tomé el mío. No estaba cansado. Estaba furioso, pero ahora era una ira fría y concentrada, desprovista del profundo dolor que me había acompañado desde la sala de juntas. Necesitamos que firmen, dije, golpeando la mesa con un bolígrafo. El acuerdo de no competencia, las condiciones de pago, la cesión de todo derecho de acceso. Si no lo hacen, lo haremos público. Verónica asintió, su mirada penetrante captando la tenue luz como la de un halcón. El abogado de Camille ya se puso en contacto, dijo. Saben que la evidencia de la auditoría la hundiría en un litigio. Quieren un acuerdo. Salida discreta, registros sellados. Tamborileé con los dedos una vez más antes de soltar el bolígrafo. Bien. Ofreceremos una salida. Pero en nuestros términos. Kenneth arqueó una ceja. ¿Seguro que quieres ser tan generoso? Sonreí con tristeza. No estoy siendo generoso. Estoy siendo estratégico. Nos instalamos rápido, limpiamos la casa más rápido. No quiero que la empresa pierda más confianza de la que ya tiene. Porque esa era la verdad, por muy dulce que supiera la venganza en teoría, lo que Byron Hicks necesitaba no era un circo judicial. Necesitaba estabilidad. Integridad. Se necesitaba un liderazgo que se preocupara más por la gente dentro de estas paredes que por celebrar victorias fuera de ellas. Redacté la oferta de acuerdo esa misma noche, línea por línea, asegurándome de que no hubiera resquicios legales. Camille y Travis devolverían los fondos, hasta el último dólar, más las penalizaciones. Firmarían acuerdos de no competencia por 20 años, lo que los obligaría a no trabajar en ningún sector tecnológico.
Entregarían sus dispositivos corporativos, contraseñas y listas de clientes de inmediato. ¿A cambio? Discreción. Sin comunicados de prensa. Sin demandas. Era la solución más amable que estaba dispuesto a ofrecer. Bianca no participaba formalmente en las negociaciones, pero sabía que se enteraría. Una parte de mí se preguntaba si se pondría en contacto conmigo, si intentaría rescatar algo del desastre que ella misma había contribuido a crear. Pero en el fondo, yo sabía que no era así. Algunos puentes, una vez quemados, no dejan más que cenizas. Al mediodía del día siguiente, Camille y Travis entraron en la sala de conferencias legales, sin ceremonias. Sin séquito. Sin bravuconería. Camille parecía frágil, vacía, de una forma que no encajaba con la mujer furiosa que una vez había gobernado esta oficina como una reina. Travis ni siquiera me miró a los ojos. Permanecieron rígidos mientras Diane Keller les pasaba el acuerdo por la mesa. Camille lo agarró rápidamente, hojeando las páginas rápidamente, con la mano ligeramente temblorosa. Me miró fijamente, llena de odio, pero no dijo nada. «Devuelve cada $, dijo Diane con tono seco. Firma los acuerdos de no competencia. Hoy renuncias a todo acceso. Desapareces. Ese es el trato». Camille abrió la boca, una especie de protesta reflexiva. Pero Travis negó con la cabeza rápidamente, una súplica silenciosa que no pudo ignorar. Cualquiera que fuera la lucha que le quedaba, no valía la pena lo que estaban enfrentando si presionaban más. Ella firmó primero, con un garabato afilado y furioso que atravesó el papel como una herida. Travis la siguió, con su firma como una ocurrencia tardía y desordenada. En cuanto los bolígrafos cayeron, Diane se llevó los documentos rápidamente y se los entregó a 2 asistentes legales que estaban allí. Su indemnización, dijo simplemente, deslizando un sobre delgado sobre la mesa. Una fracción de lo que habrían recibido si se hubieran marchado con honor. Apenas lo suficiente para cubrir sus gastos legales. «Tienes suerte», dijo Kenneth desde la puerta, en voz baja y llena de desdén. «Si fuera por mí, te irías esposado». Camille lo fulminó con la mirada, pero, una vez más, no dijo nada. Me puse de pie entonces, no con ira, sino con firmeza. «Ya terminaste aquí», dije. «No vuelvas». Camille dudó solo una fracción de segundo. Echó un último vistazo a la habitación, quizá buscando algún resquicio de dignidad que pudiera salvar, y luego se dio la vuelta y salió. Travis la siguió, cabizbajo y con pasos lentos. La puerta se cerró tras ellos, y así, un capítulo de la historia de Virenix terminó. Exhalé lentamente, un suspiro que pareció quitarme un peso que ni siquiera sabía que aún cargaba. La empresa era mía y debía sanarla, verdadera y legalmente mía. Sin trampas ocultas. Sin amenazas latentes. Verónica me dio una palmadita en el hombro, firme y aprobatoria. «Es hora de reconstruir», dijo simplemente. «Sí», murmuré. «Es hora de empezar de cero como es debido». Me volví hacia las ventanas de la oficina, observando la ciudad latir y brillar tras el cristal. Aún quedaba mucho por hacer, pero por primera vez en mucho tiempo, el camino que tenía por delante no parecía un campo de batalla. Parecía una base, y yo estaba listo para construir. La limpieza no fue glamurosa. Tampoco fue rápida. Fueron días largos y noches más largas, hojas de cálculo brillando bajo luces fluorescentes, conferencias telefónicas que se convertían en reuniones de emergencia, conversaciones agotadoras con equipos legales, oficiales de cumplimiento y jefes de departamento conmocionados. Pero era necesario, cada hora sombría. No tomé la silla detrás del escritorio de Albert para pavonearme como un nuevo rey. La tomé para arremangarme y sacar a Virenix del pozo donde Camillo y Travis lo habían dejado. Verónica se convirtió en mi mano derecha casi de inmediato, perspicaz e incansable, mientras Kenneth se encargaba de estabilizar las cuentas de clientes clave. Diane dirigió la auditoría junto con un equipo forense externo que contratamos para mayor transparencia. ¿Y yo? Asistí a reuniones tras reuniones, escuchando, evaluando y tomando decisiones con la paciencia que nunca necesité cuando solo construía servidores y firewalls. Una de las primeras cosas que hice fue autorizar un sistema de retroalimentación anónimo, algo tan simple, pero crucial. Necesitaba saber dónde se propagaba la información corrupta.
Necesitaba la verdad, no versiones desinfectadas y políticamente filtradas. Y la verdad llegó a raudales. Contratos mal gestionados. Promociones nepotistas. Violaciones éticas ocultadas. Departamentos que no habían tenido una revisión presupuestaria real en años. Leí cada informe personalmente, a veces hasta altas horas de la madrugada, con la silenciosa promesa de que ninguna voz sería ignorada bajo mi supervisión. Perdimos gente, por supuesto. Algunos que habían sido parte del problema decidieron renunciar antes de que se hicieran oficiales las conclusiones de la auditoría. A otros los dejamos ir con discreción, pero con firmeza. Nada de grandes humillaciones públicas, ni purgas vengativas. Solo una limpieza profunda y decidida. Pero lo mejor, lo que me mantuvo en pie, fue ver a los buenos surgir entre las grietas. Ingenieros que habían sido ignorados por no ser lo suficientemente llamativos. Gerentes de proyecto a quienes realmente les importaba la satisfacción del cliente. Programadores que se quedaban hasta tarde corrigiendo errores porque les importaba el producto, no solo el sueldo. Una noche, quizá 3 semanas después de la reconstrucción, convoqué una reunión general en la cafetería. Sin trajes. Sin discursos de los asesores de relaciones públicas. Solo yo, un micrófono y unos 200 empleados recelosos, apiñados en filas de sillas plegables. Me quedé allí, con las manos firmes, y dije lo que había que decir. No estoy aquí para hacerme el que no ha pasado nada, les dije, y mi voz resonó por todo el espacio. Te mintieron. Te usaron. Te traicionaron. No puedo borrar eso. Murmullos recorrieron la sala, la gente se movió, algunos asintieron con tristeza. Pero lo que sí puedo hacer, continué, es prometerles esto: a partir de hoy, Vironix vuelve a pertenecer a sus constructores. No a los compradores. No a los parásitos. A ti. Alguien. Creo que era uno de los ingenieros jóvenes, un chico que apenas llevaba un año en la universidad, aplaudió primero. Con cautela. Luego se unieron otros. Un oleaje lento, incierto al principio, pero creciente, más fuerte. ¿Real? No fue un rugido. No fue un momento de película donde toda la sala se puso de pie llorando. Fue más silencioso que eso. Más sincero. Unas cuantas sonrisas. Unos cuantos asentimientos. Algunas personas se erguían, como si se desafiaran a creer de nuevo. Después de la reunión, no volví a la planta ejecutiva. Me quedé en las trincheras. Recorrí el departamento de TI. Participé en una sesión de lluvia de ideas de marketing. Pasé por atención al cliente sin avisar y respondí a algunos correos electrónicos junto con el equipo. No para presumir. No para Instagram. Porque el liderazgo ya no vivía tras una pared de cristal. Vivía en el trabajo. Una tarde, aproximadamente un mes después de la caída de Camille, me encontré de pie en la vieja sala de servidores, respirando el familiar aire seco y fresco, con el zumbido de las máquinas llenando el espacio como un latido. Me sentí como si volviera a casa, a los cimientos de la empresa. El primer rack de servidores de Albert seguía en la esquina, destartalado y polvoriento, pero intacto, una reliquia que nadie se había atrevido a tirar. Me arrodillé junto a él y pasé la mano por la vieja carcasa metálica. Construí algo que perdura. Las palabras grabadas bajo la silla de cuero de mi oficina no eran solo un lema. Eran un mandamiento. Al salir de la sala de servidores, sentí un brío en el paso que no había sentido en meses. Quizás años. Esa noche, me reuní de nuevo con Verónica y Kenneth para ultimar los detalles del lanzamiento del panel de innovación interna, un comité de puertas abiertas donde conserjes, recepcionistas, desarrolladores, cualquiera podía proponer ideas para mejorar la empresa, nuevos productos o solucionar procesos defectuosos. Sin rango. Sin burocracia. Las mejores empresas, les dije, no las construyen los de arriba. Las construyen los que se preocupan en el centro. Verónica sonrió, su primera sonrisa sincera en semanas. Tienes razón, dijo simplemente. Enviamos el anuncio a la mañana siguiente y las inscripciones empezaron a llegar casi de inmediato. Ideas de becarios, programadores y personal de apoyo. Algunas toscas, otras brillantes, otras descabelladas e irrealizables. Pero les importó.
Se preocuparon lo suficiente como para recuperar la esperanza. Para reconstruir. Y eso, más que cualquier hoja de cálculo, cualquier informe de auditoría, me decía que estábamos sanando. Vironix aún no estaba arreglado. Aún quedaban consecuencias por gestionar. Aún faltaba confianza por ganar. Aún quedaban grietas por reparar. Pero estaba vivo. Era nuestro. Y apenas comenzaba. La redención no se entrega como un premio al final de un maratón. No es ruidosa ni obvia. Es lento, casi invisible al principio, pequeñas victorias que se van uniendo durante días largos y agotadores. 3 meses después de que Camille y Travis fueran escoltados fuera de Vironix, empecé a sentirlo. No de repente, sino como un amanecer que se extiende gradualmente sobre un paisaje destrozado. Nuestras tasas de retención de clientes, que se habían tambaleado peligrosamente, se estabilizaron. Algunos contratos importantes que creíamos perdidos volvieron tras conversaciones serias y discretas en las que me senté frente a ejecutivos escépticos y prometí, no con eslóganes llamativos ni falsa humildad, sino con palabras sencillas y contundentes, que Vironix era diferente ahora. Que recordáramos lo que defendíamos. Que no lo íbamos a olvidar otra vez. Me aseguré de mostrar mi cara. Recorriendo pisos. Sentándose con equipos. Escuchando sin el escudo de un título. Todos los viernes, comencé a organizar sesiones de constructores, reuniones de puertas abiertas donde cualquiera podía presentar una idea, plantear una inquietud o simplemente contar su historia. Sin presentaciones en PowerPoint. Sin supervisores que calificaran sus palabras. Solo personas hablando del futuro que querían construir. Y poco a poco, funcionó. Departamentos que habían sido destrozados por el miedo volvieron a colaborar. Los ingenieros que habían mantenido un perfil bajo para evitar la ira de Camille de repente se quedaban hasta tarde, no por miedo, sino por entusiasmo. Nuevos proyectos surgieron espontáneamente. No por órdenes ejecutivas, sino por pasión. No fue perfecto. Nada lo es. Pero fue real. Una tarde, mientras revisaba las finanzas con Diane, mi asistente llamó por el intercomunicador. Señor, hay una visita que quiere verlo, dijo con voz tensa, como si no estuviera segura de si permitirlo siquiera. Es... Camille. Me quedé paralizado un segundo, con las manos quietas sobre el ratón. Una parte de mí quería decirle que echara a Camille. Que cerrara la puerta, para evitar que la infección volviera a entrar. Pero otra parte, la parte que había sobrevivido a todo, sabía que los asuntos pendientes solían supurar. Que pase, dije. La puerta se abrió lentamente, y allí estaba ella, el fantasma de la mujer que una vez sonrió con sorna al otro lado de la sala de juntas. Camille parecía más pequeña. No físicamente, sino en presencia. Su ropa seguía siendo cara, su cabello aún perfecto, pero la frágil armadura que solía llevar como una corona ahora estaba agrietada. Entró en mi oficina con cautela, como si temiera que el suelo se derrumbara bajo sus pies. Por un instante, ninguno de los dos habló. Finalmente, dejó un sobre delgado en el borde de mi escritorio. El dinero, dijo, en un susurro. Hasta el último céntimo. Con intereses. No alcancé el sobre. No tenías que venir en persona. Lo sé, dijo. Echó un vistazo a la oficina, al sencillo sillón de cuero, a las paredes sin placas de vanidad ni lemas dorados. Solo, necesitaba verlo. ¿Ver qué? Pregunté en voz baja. Soltó una risita sin humor. Lo que se siente cuando alguien realmente se lo merece. Por un segundo, solo un segundo, vi a la hermana de la que Bianca solía presumir. La mujer decidida y apasionada que una vez quiso mejorar a Vironix, no solo enriquecerlo. Me preguntaba dónde se habría metido. ¿Cuánta codicia? ¿Cuánto miedo? ¿Cuánto puro agotamiento por intentar siempre compararse con fantasmas a los que jamás podría impresionar? Camille enderezó los hombros. Adiós, Jordan. Adiós, Camille, dije. Se dio la vuelta y se fue sin decir nada más. No abrí el sobre inmediatamente. No lo necesitaba. La redención no estaba en el dinero. Fue en el hecho de que lo devolviera. En el hecho de que regresara, cabizbaja, sabiendo que no podía deshacer el pasado,
pero intentando, de cualquier manera torpe y fragmentada, cerrar el capítulo correctamente. Más tarde esa noche, después de que todos se fueran a casa, me senté solo en mi escritorio, hojeando una pequeña pila de correo que se había ido acumulando. La mayor parte fue normal. Actualizaciones de proveedores. Avisos bancarios. Unas notas de agradecimiento de clientes. Y entonces lo encontré. Un sobre delgado color marfil sin remitente. La abrí con cuidado. Era una carta de Bianca. Sin disculpas. No hay súplicas de perdón. Solo unas líneas escritas con esa letra sesgada y elegante que solía reconocer en una sala llena de gente. No espero que me perdones. Yo tampoco estoy seguro de perdonarme. Pero quería que supieras que siento haberme reído. No era por ti. Se trataba de mí y de todas las maneras en que fui demasiado débil para defender lo que importaba. Espero que construyas algo mejor. Me quedé mirando la carta un buen rato. No lloré. No me enfurecí. Simplemente sentí, quieto. Doblé la carta con cuidado y la metí detrás de la foto de Albert que estaba en mi estantería. No necesitaba mostrarla. No necesitaba presumir del cierre. Pero importó. No porque cambiara el pasado. Porque lo reconocía. 3 días después, la junta se reunió de nuevo. Esta vez, no se trató del control de desastres. Se trató del futuro. Verónica me nominó para director ejecutivo permanente. Kenneth la secundó. Y cuando llamaron a votación, la sala no dudó. Por unanimidad. Acepté el puesto sin fanfarrias. Sin champán. Nada de grandes discursos. Solo un simple gesto. Una promesa en marcha. No por venganza. No por orgullo. Sino porque Albert había confiado en mí. Porque esta empresa, esta idea de que el trabajo duro, la integridad y la lealtad aún podían significar algo, merecía la pena protegerla. Y porque algunos legados merecen ser defendidos. Incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil. Hoy, camino por Vironix Systems no como un empleado. No como alguien que lucha por sobrevivir. Pero como su administrador. Una palabra que Albert usaba a menudo, pero que pocos entendían. La administración no se trataba de poder. No se trataba de pulir tu nombre en paredes de cristal ni de posar para revistas. Se trataba de responsabilidad. De saber que lo que tenías en tus manos no era realmente tuyo. Pertenecía a quienes te confiaron la custodia. Pertenecía a la siguiente generación, que un día la llevaría más lejos que tú. La oficina ya no es la misma. La estética fría de cromo y mármol de Camila ha desaparecido. Derribamos las paredes de cristal que aislaban a los directivos y volvimos a algo más sencillo. Diseños abiertos. Espacios compartidos. Salas de conferencias con nombres de los primeros grandes clientes de la empresa. Un recordatorio de que nuestras raíces no se construyeron con llamativas campañas de relaciones públicas. Pero con la confianza ganada, un contrato a la vez. Mi oficina es modesta. Un escritorio de roble macizo. Una estantería destartalada. Una silla de cuero desgastada por años de uso. Sin placa dorada. Sin cristal de seguridad. Solo lo esencial, una laptop. Un bloc de notas. Y una foto de Albert abrazándome los hombros, sonriendo con esa sonrisa torcida y sin filtro que solía tener. Todas las semanas, sin falta, recorro las plantas. No lo programo. No lo anuncio. Simplemente me presento, en ingeniería, en ventas, en recursos humanos, escuchando, haciendo preguntas y permaneciendo en silencio el tiempo suficiente para que surjan las verdaderas respuestas. Se aprende más en una conversación de pasillo que en un informe trimestral. A veces me detienen. Jóvenes programadores. Nuevas contrataciones. Incluso conserjes, para presentar ideas. Algunos son inexpertos, apenas formados. Otros son brillantes. Los escucho a todos. Porque el liderazgo no se trata solo de escuchar las voces más fuertes. También se trata de hacer espacio para los callados. El panel de innovación que iniciamos ya ha lanzado 2 nuevas líneas de productos.
Ideas que no surgieron de ejecutivos en torres de cristal, sino de un analista de seguridad y un becario de experiencia de usuario que detectaron problemas en los que ni siquiera habíamos pensado. Ahora somos más eficientes, pero no porque hayamos recortado gastos. Nos volvimos más inteligentes. Nos volvimos más ambiciosos. Recordamos lo que significaba construir. Conservé algo del pasado, el viejo rack de servidores de Albert. Ahora se encuentra en el vestíbulo, pulido pero intacto. Una reliquia viviente. Lo primero que ven los visitantes al cruzar nuestras puertas. Un recordatorio de que todo imperio comienza con un sueño y mucho esfuerzo. A veces llegan nuevos clientes, con trajes a medida y sonrisas cautelosas, y preguntan por la historia. Quieren saber cómo una empresa que casi se incendia logró resurgir. Les digo la verdad. Nunca nos olvidamos de los constructores, les digo. Cuando todo lo demás desapareció, los títulos, las ventajas, la política, los constructores seguían ahí. Solo teníamos que asegurarles que volvieran a estar seguros. Esa respuesta suele pillarlos desprevenidos. Esperan algo más llamativo. Pero Vironix ya no se trata de ostentación. Se trata de raíces que se arraigan profundamente y se resisten a ser arrancadas. Todavía recibo cartas a veces. De los viejos aliados de Camille. De exempleados que se marcharon durante el caos y quieren volver. De recién graduados que crecieron escuchando historias de terror sobre el mundo corporativo y se quedan atónitos al encontrar un lugar donde la integridad no es una palabra de moda. Ya no contratamos por pedigrí. Contratamos por garra. Por pasión. Sobre la disposición a sacrificarse por algo más grande que uno mismo. Una tarde, tras concluir una reunión trimestral de revisión, me senté solo en la cafetería, tomando un café solo y observando cómo la luz del sol se filtraba por los ventanales. Un grupo de jóvenes desarrolladores se apiñaba alrededor de una mesa cercana, riendo mientras veían scripts de código e intercambiando anécdotas sobre un error de software persistente que, finalmente habían solucionado. No fue un gran momento. Ni siquiera estaba destinado a que lo viera. Pero me impactó profundamente. Esto era por lo que Albert había luchado. Esto era lo que la administración protegía, no las ganancias ni los comunicados de prensa, sino a las personas construyendo algo real juntas. Más tarde, cuando el edificio quedó en silencio y los últimos miembros del equipo nocturno se habían ido a casa, volví a mi oficina. Me senté en el viejo sillón de cuero y me recosté, mirando al techo. Aún quedaban desafíos por delante, siempre los habría. Competidores más aguerridos que nunca. Los mercados cambian más rápido de lo previsto. Las amenazas evolucionan a cada minuto. El liderazgo no significó la ausencia de tormentas. Significó aprender a navegar entre ellos sin perder el rumbo. Abrí el último cajón de mi escritorio, el que guardaba los recordatorios de donde habíamos estado. La carta de Bianca, aún sin abrir. El primer dólar que Vironix fabricó, enmarcado en plástico agrietado. Una copia del documento de transferencia de propiedad que Albert me había confiado. Pasé el pulgar por la esquina del documento, palpando la textura en relieve del sello notarial. No se trataba de propiedad, en realidad. Se trataba de tutela. De recordar que a veces las mayores victorias no vienen con aplausos. Llegan silenciosamente, como un constructor que coloca el primer ladrillo de unos nuevos cimientos. Afuera de mi ventana, la ciudad vibraba de vida, desordenada, caótica, hermosa. Igual que Vironix. Como cualquier cosa por la que valga la pena luchar. Sonreí, me incliné hacia adelante y comencé a esbozar ideas para nuestro próximo hackathon interno. No porque tuviera que hacerlo, sino porque alguien una vez construyó un sueño lo suficientemente grande como para que yo pudiera participar en él. Y ahora, era mi turno de construir algo que perdurara más allá de mí. Algo real. Algo digno. Algo que nunca más podrían quitarnos.